Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este video. Hoy hablaremos de las obligaciones de dar, hacer y no hacer. Universidad Tecnológica Boliviana de la carrera de Derecho de la materia Derecho Civil 3, docente doctora Andrea Hortensia Gómez Esprella, estudiante Alison Belén Blanco Manzaneda, cuarto semestre, turno mañana, La Paz, Bolivia. Comenzamos con una introducción y un antecedente histórico. Este tema debemos comprender la mayor parte posible. ¿Por qué? Porque el ser humano, desde su venir histórico, empieza desde muy temprano a relacionarse con otras personas y sabe que empieza a adquirir una serie de conductas que debe justificar frente a otras personas, llamadas posteriormente obligaciones. Por eso es importante conocer que las obligaciones reatan al ser humano y lo llevan a movilizarse de alguna forma que la ley dice. Porque si no hubiera una norma, es decir, el objeto del estudio del derecho civil son las normas, si no hubiera esas normas que garantizar esas conductas, sería un caos. Como continuamente en la sociedad estamos sometidos a una serie de presiones que nos crean obligaciones, entonces, como antecedente histórico, tenemos el derecho romano. En inicio, la vinculación jurídica era personal, es decir, el deudor comprometía a su persona y no su patrimonio para asegurar el pago. Asimismo, se conocía en el derecho romano los términos como el dare, que es dar. Entonces, al dare se contraponía el facere, que es hacer, es devolver una cosa a su propietario, y el no facere, no hacer. La obligación de dar es la entrega de una cosa, mueble o inmueble, es constituir sobre ella derechos reales o transferir solamente el uso o tenencia y de esta forma restituir a su dueño. Entonces, estas están sometidas a la pluralidad de acreedores o deudores, a los caracteres y cualidades de la prestación, a la duración de su realización bajo el ángulo de las obligaciones que se clasifican en obligaciones de dar, hacer y no hacer. Entonces, son aquellas que no tienen igual poder liberatorio. Esta cosa tiene valor especial, es decir, son aquellas dotadas de una individualidad propia, de manera que no resultan intercambiables o sustitutibles. La obligación de dar cosas fungibles o de cantidad, estas son sustitutibles por otra de la misma especie, calidad, cantidad y peso. Las obligaciones de suma de dinero se puede definir como un contrato de préstamo. Obligaciones de hacer consiste en una actividad del deudor que debe ajustar su conducta a los términos de la obligación. Es un hecho de conducta que se caracteriza por el compromiso de una energía de trabajo, la realización de un servicio, sea física o moral, del deudor a favor del acreedor. Tenemos como ejemplos un contrato de trabajo individual por tiempo indefinido, un contrato de prestación de servicios, un contrato pronuncial de matrimonio y un contrato de depósito. Obligaciones de no hacer. Es la abstención por parte del deudor de realizar alguna actividad, conducta o prestación determinada, es decir, la existencia de un acto prohibido hacia el deudor y cuya realización significa un incumplimiento de las obligaciones jurídicas contraídas. Características y diferencias de las obligaciones. En las obligaciones de dar, la sola infracción implica el pago de daños y perjuicios. En las de hacer, se requiere de una declaratoria previa de mora del deudor, y las obligaciones de dar se extinguen por el parecimiento de la cosa objeto de la prestación, que es propia de las mismas, y en las obligaciones de hacer y no hacer por la imposibilidad sobreviviente de su ejecución. Efectos de las obligaciones de hacer y no hacer. Obligaciones de hacer. En este tipo de obligaciones, el cumplimiento defectuoso queda asimilado al incumplimiento total, otorgando derechos al acreedor a destruir lo hecho defectuosamente o para que lo haga un tercero a costa del deudor. Obligaciones de no hacer. El deudor incurre en mora en forma automática y por la sola realización del hecho, conducta del cual debía abstenerse. Bueno, por último, vamos a hablar de las obligaciones de medios o procedencia y resultado.
En las obligaciones de medios o procedencia, el deudor cumple actuando con la diligencia media, que es la que normalmente requiere la ley, la diligencia del buen padre de familia. Aun cuando no alcance a cumplir con la prestación, al deudor le basta para eximirse de responsabilidad, probar que se ha comportado con ausencia de culpa. Una de sus características son azar en el resultado. Un ejemplo, podemos poner un abogado, se obliga a defender a su cliente en un juicio ejerciendo todas las diligencias necesarias para un resultado positivo, pero nunca promete ganar el pleito. En las obligaciones de resultado se hace referencia a un determinado efecto material o jurídico y se deja al deudor libre. Si el resultado no se realiza, la obligación se considera incumplida. Muchas gracias por su atención. Espero que les haya servido.